La oración responsable y con amor. El texto que leyó nuestro hermano Guillermo es un texto que está en la versión 1960, ¿no es cierto? Que nadie usa. No, está bien. Pero yo la tengo en otra versión un poquito más moderna, que se llama la Nueva Biblia Viva, y dice así porque me gusta este tema para que lo abordemos. Dice: ya se acerca el fin de las cosas, por tanto sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra, Señor. Quiero pedir que tú nos hables, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe nuestros corazones. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este texto pareciera como que pasa de un tema a otro que no tiene nada que ver. Si ustedes ven el versículo 7, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, por tanto sean serios y responsables en la oración. Bien. Pero después pareciera que el que escribió Pedro pasa a otro tema que uno puede decir no tiene nada que ver. Y dice: sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Entonces, cubre pecado, oremos, y pareciera que no hay una relación, ¿no es cierto? Pero sí la hay, y por eso quiero compartirla con usted. En el versículo de 1 Pedro 4 encontramos la poderosa exhortación de Pedro a los creyentes que resuena hasta el día de hoy. Él nos llama a vivir en forma seria y responsable en la oración. Quizá usted nunca ha escuchado esto, porque uno dice: bueno, la oración es hablar con Dios. ¿Han escuchado eso? Pero de pronto nuestras oraciones se vuelven en rezos o se vuelven en palabras sin sentido. Y el apóstol Pedro está hablando de la importancia de orar en forma responsable. Porque todo lo que hace el cristiano en el fondo tiene que ser con responsabilidad, ¿no es cierto? Pero pareciera que no le hemos tomado el tiempo realmente a qué significa una oración responsable. Reconociendo que el fin de todas las cosas está cerca. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de adoptar una actitud vigilante y atenta a las cosas espirituales en un mundo que muchas veces nos distrae y nos desvía de nuestros propósitos. Al mencionar la necesidad de ser serios y responsables en la oración, Pedro nos anima a adoptar una actitud mental equilibrada. ¿Han escuchado la palabra equilibrada? Ya, una actitud equilibrada y un agudo discernimiento espiritual. Esto no tiene que ver, querido hermano, con la forma que tú quieras orar, porque hay hermanos que somos más efusivos en la oración, otros más llorones, otros alzan más la voz, otros les gusta estar en silencio. Creo que no va por ahí la cosa, es cómo tú dispones tu oración en estos tiempos, para que se esfuercen, querido hermano, dice en el texto, para amarse unos a otros. Este último versículo pareciera que como no tiene relación, pero querido hermano, cuando la iglesia ora responsablemente, tiene un impacto en la congregación. Cuando tú, querido hermano, oras al Señor y no se refleja en tu vida cristiana, quiero que tú examines tu oración. Porque la oración responsable es una oración que va directo en el trabajo y en el cuerpo de Cristo. Cuando usted ora por los misioneros, no ore porque tiene que repetidamente hacerlo, sino ore responsablemente, y si tiene que orar fervientemente, hágalo. Si tiene que pedir por el hermano para que le sostenga, hágalo como usted mismo, como que si usted está dando la batalla. Entonces, cuando el apóstol Pedro le dice: oye, oremos responsablemente, tiene que tener un impacto en la comunidad, tiene que tener un impacto en tu vida. No he visto ningún hombre de oración sincera que no lo refleja en la comunidad de fe, amor y servicio. Entonces, creo que cuando el apóstol habla de esto, entiende la conexión que hay entre una oración seria, profunda, responsable, con la comunidad de fe, amor y servicio. Y les dice: por sobre todo, ámense. Porque dice que en la versión 1960 dice: porque el amor cubre multitud de faltas. En la versión, como leíamos acá, dice: porque el amor cubre muchos pecados. Lo vamos a ir desglosando.
Y lo primero, querido hermano, quiero que ustedes sepan qué significa el significado de oración. Mire, queridos hermanos, mucho se ha hablado de la oración y la verdad que en el fondo el significado bíblico de oración es hablar con Dios. El tema es, ¿cómo hablas con Dios? Como cuando hablas con tu hijo que está en el celular y tú le estás hablando y dices, ¿me prestaste atención? Sí, mamá, sí, sí. ¿Cómo hablas con Dios? ¿O estás pensando en otra cosa? Dice la palabra de Dios que dice el texto, la oración se describe en la Biblia como buscar el favor de Dios. O sea, buscar que el Señor mire con agrado tu oración. Que Él la mire, querido hermano, con un corazón sincero y humillado. Un corazón contrito. Es derramar el alma delante del Señor, como dice ahí. Clamar al cielo, acercarse a Dios y arrodillarse ante el Padre. Arrodillarse en forma física, pero también en el corazón. Que usted derrame su corazón. Como cristianos, querido hermano, este enfoque, digamos, nos permite hablar con Dios. Fíjese usted que el pueblo hebreo, la nación hebrea, fue bendecida al recibir caminos secretos. Ellos le llamaban caminos secretos. Los judíos tenían el concepto de que este hombre, esta mujer de Dios, ha descubierto los caminos secretos de Dios. Así se expresaban ellos. Cuando veían un profeta, un hombre de Dios, veían un sacerdote, un pastor lleno del Espíritu Santo, decían, este hombre ha descubierto los caminos secretos de Dios. Y yo hoy día, esta mañana, querido hermano, le animo a que conozcamos los secretos, los caminos secretos del Señor. De conexión con Dios, siguiendo las huellas de los profetas, quienes conocieron el arte de comprender los caminos de oración. Este enfoque nos permite hablar con Dios, entender el alma humana y combinar ambos para que la oración sea apropiada y perfecta. Como cristianos debemos ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras para crecer, para creer en nuestro andar con Jesús, es la oración. Pero esa oración equilibrada, esa oración íntima, esa oración en lo secreto, vamos a descubrir los conceptos judíos y griegos en cuanto a la oración. Dios cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que nos sucede en nuestra vida. No solamente oraciones repetidas, sino nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestros temores. Cuando usted se pone delante del Señor, no es para que usted repita una oración o tenga un tipo de oración, sino que es para derramar su corazón delante del Señor. Es para que usted pueda entender que Dios también está preocupado de tus anhelos, de tus luchas y de los temores. Pero nosotros a veces lo tapamos porque empezamos a orar y repetimos y oramos, te pido por esto, te pido por esto, te pido. Y el Señor dice, yo quiero tener esa comunión contigo. Miren, es interesante, querido hermano, que el concepto judío de la oración es la primera, significa tefilá. En el idioma hebreo hay dos palabras que se usan para designar la oración. La primera y más importante es la tefilá, cuya raíz viene la palabra hebrea para juzgar. Los rabinos explican que parte integral de la oración es la introspección, mirando hacia nuestro interior para discernir nuestras necesidades, deseos, motivaciones. La palabra de Dios dice, vosotros pedid y no recibid porque pedid mal, porque pide para vuestros propios deleites. Sin embargo, el concepto tefilá tiene que ver con una raíz de mirarme a mí mismo. Cuando tomamos Santa Cena, y yo les leo 1 Corintios, dice, cada uno pruébese a sí mismo y vea si hay camino de perversidad. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos del concepto, nosotros estamos viendo la Biblia y decimos, bueno, oración es orar con Dios, pero para el judío, querido hermano, la oración era juzgar, era tener ese encuentro con el Señor. Examina, Dios, mi corazón y ve si hay camino de perversidad.
Queridos hermanos, a veces oramos y ni siquiera sabemos si estamos en la voluntad de Dios. Tiene que tener ese interior, dice la Biblia, que debemos orar responsablemente. Decir, Padre, estoy mal. Padre, me falta esto. El otro día hablaba con un hermano que me decía que él a veces sentía que en su vida a veces tenía un desánimo tan grande, y yo sentí eso. Una vez estaba en mi casa y en la otra iglesia había tantas cosas por hacer que yo me deprimí y dije, hay tantas cosas que hacer y no creo que la alcance a hacer. Y le dije al Señor, Señor, me siento completamente desmotivado, pero no quiero la responsabilidad. Querido hermano, cuando usted le abre su corazón, entonces empiezan a moverse caminos secretos en su vida. Porque la oración, por esencia, es transformacional. Y tiene que ser primero en mi vida. Si usted ora y se levanta tal cual, no ha descubierto los caminos secretos. Y ellos decían que tenían que mirar nuestro interior para discernir nuestras necesidades, deseos y motivaciones. Es necesario, querido hermano, porque a veces nuestras motivaciones son completamente equivocadas lo que Dios quiere. Nuestros deseos a veces ni siquiera están en el reino de Dios, ni menos en la iglesia, ni menos te sientes parte de la comunidad, porque tienes un engaño en el enemigo que dice, bueno, total, Dios mira mi corazón y yo oro aquí y no me importan los demás. Queridos hermanos, debemos entender que la oración tiene un impacto en tu vida, pero también en tu hermano. Y si tú me dices que oras 2 horas, 3 horas, 4 horas, y yo no lo veo que tú lo reflejes en tu hermano, en tu congregación, te pido que examines tu camino, porque no has descubierto los caminos secretos. Y Dios quiere hoy día que descubras los caminos secretos. Es la presencia del Señor con una mentalidad apropiada en oración, de confianza, humildad y gratitud. Querido hermano, en tu oración, mira, me da lo mismo como tú quieras empezar la oración, si hay algunos que son estructurados, si quieres hacerlo, hazlo, y si es de bendición, sigue haciéndolo. Pero en tu vida tiene que haber, querido hermano, esa señal de humildad, esa señal de querer más de Dios, esa señal que si ofendió a alguien, aunque sea por omisión, te pido perdón, Señor. Esa necesidad de decir, Señor, bendice mi vida en tu presencia. Es una oración de confianza para discernir nuestras necesidades, deseos y motivaciones. Y para eso hay que llegar a la presencia del Señor. Adora al Señor. Adóralo como, no sé, si quieres orar 1 hora, adora al Señor lo que tú quieras. Pero adóralo, humíllate. Pídele perdón. Porque hoy día nadie pide perdón. Nosotros decimos, Señor, estamos haciendo lo bueno, así que sigamos. Pídele perdón al Señor. Porque a lo mejor hoy día actuaste con soberbia. Hoy día tuviste una mala palabra. Hoy día tuviste una actitud. Yo todos los días, que mi hermano, le tengo que estar pidiendo perdón al Señor. Todos los días. Porque siempre hay algo que la embarra. Siempre hay una palabra que no dije. A lo mejor fui muy duro. A lo mejor fui muy terco. A lo mejor fui enojón. Pero tengo que estar siempre pidiendo perdón al Señor. La tefilá no es el cambiar el corazón de Elohim o de Dios, sino cambiar tu propio corazón. Cuando habla el judío de la tefilá, es venir a la presencia del Señor y que tú cambies tu corazón. No cambia el Señor. A veces uno ora y dice, Señor, ¿pero por qué esto? Manda fuego. Pero no está ahí el Señor. La segunda concepto judío, el primero es la tefilá, el segundo es la palabra hebrea berajó, ¿no es cierto? O beraka, que bendice el que dobla la rodilla. Beraka significa doblar rodilla, evidentemente se refiere a la acción de demostrar respeto hacia Dios con las rodillas dobladas ante su presencia. Los rabinos enseñaban que una persona debe encontrar por lo menos 100 razones al día para alabar a Dios con beraka.
Pero saben que yo reflexionaba en esta palabra y verá que es importante. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ponernos de rodillas para dejar de caminar, para confiar en el Señor y decir: Señor, toma el control de mi vida. Hay hermanos que dicen: mira, tú tienes que orar en cualquier lado, perfecto, pero llega un momento en que tú tienes que tener en tu vida la palabra hebrea veraka, o sea, arrodíllate, para de lo que estás haciendo y busca al Señor. Lo otro puedes seguir haciéndolo, si es verdad. Yo en mi trabajo cuando era jefe a veces me encerraba en el baño, en mi oficina, echaba llave y oraba. Pero, querido hermano, pero usted tiene que tener ese momento de arrodillarse al Señor. Elige el día, la hora, lo que tú quieras, pero arrodíllate ante el Señor y di: Señor, ya no voy a caminar, ya no voy a correr, el tiempo es tuyo. Es donde los relojes ya no existen, donde el Señor ya no es el Señor Cronos, ¿no es cierto?, el Dios del tiempo, sino es el Dios Quirio, ¿no es cierto?, el Señor de los tiempos. Entonces es importante. Me gustó estas dos versiones judías porque ellos oran mucho a Dios, ¿no es cierto?, pero entendiendo que lo primero es mirar tu corazón y lo segundo, arrodillarte delante del Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 34:15, dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Los ojos del Señor están sobre los que hacen ¿lo qué? Lo bueno. Sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio. Cuando usted ora al Señor, siempre se va a ver en usted fruto de bondad, en su comportamiento, en el trato con los hermanos, en buscar siempre el guiar a la iglesia, el ser equipo, el no maltratar a los hermanos de la iglesia. Yo esto lo he hablado hace mucho tiempo. ¿Ya? Por años los pastores líderes han sido algunos maltratadores de la iglesia. Y muchos se han ido precisamente porque de pronto les han hecho un bullying espiritual. Pero la iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada a bendecir al hermano. Y cuando usted lo bendice, cuando usted está bien con el Señor, está en oración, conectado con Él, eso se refleja en la vida cristiana. Es distinto el concepto, ¿no es cierto? Uno pensaba: orar es conversar con Dios, pero para el judío no era así. Bueno, usted me va a decir: pastor, pero eran los judíos, nosotros la Biblia se escribió en griego. Bueno, le tenemos también el concepto griego de la oración. Y fíjense usted que el concepto de la oración en la palabra griega es proseuchomai, y aparece con 80 veces y significa oración, suplicar, adorar, orar fervientemente, hacer oración, orar, pedir de manera general, aunque también implica que la oración es válida solo cuando se ofrece al único y verdadero Dios. Pero es interesante, querido hermano, que esta palabra, proseuchomai, se divide en tres partes y las sacamos de uno, tiene un significado más profundo todavía. Y miren lo que he descubierto, que la palabra prose significa hacia o en dirección de. En el concepto judío la palabra pro significa cara a cara con Dios. ¿Ha escuchado esto? Face to face con Dios, cara a cara con Dios. Cuando el término griego usa este término pros, significa hacia o en la dirección de Dios. Qué importante, querido hermano, que nuestra oración sea hacia la dirección de Dios, cara a cara con Dios. Porque cuando tú estás cara a cara con Dios, Dios derriba tus esquemas, querido hermano. Dios te rompe, Dios hace de ti algo nuevo. Entonces, querido hermano, esta oración significa dirección de cara a cara con Dios. El segundo sustantivo es el euche, que significa hacer un voto. Querido hermano, esto es fascinante, porque usted ora con Dios y solamente algunos le piden. Algunos son pidigüeños de la fe, querido hermano.
Por eso que yo les decía, hermanos, no me vengan a pedir y hacer oración el día domingo, porque el domingo es el día del Señor. Así que cuando alguien que coordina acá se ponga a hacer peticiones, no está entendiendo nada, ni le está haciendo caso a su pastor. Porque, querido hermano, usted viene a ofrecer el día domingo. Usted viene a ofrecer alabanza y todo. Pero es importante, querido hermano, que en el concepto griego también la palabra hecha significa hacer voto. ¿Usted ha hecho un voto con Dios? Yo he hecho votos con Dios. Y cuando he estado más mal, he hecho votos con el Señor. El último voto que hice con Dios, yo se lo dije a ustedes la semana pasada. Yo le dije al Señor, todos los días voy a orar por mis hijos. Y no los voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y yo le decía a mi esposa que otro día nos pusimos sentimentales. Y yo le dije, ¿sabes qué, hermosa esposa? A lo mejor nosotros no vamos a ver el milagro de la conversión de nuestros hijos. No lo vamos a ver. Pero vamos hasta el último día de nuestra vida, vamos a orar por ellos. Usted haga votos delante del Señor. Yo una vez hice un voto delante del Señor también cuando mi vida estuvo pasando por momentos muy complicados. El apóstol San Pablo hizo voto. Hay un texto en el libro de Hechos que dice que él se rapó. Algunos dicen que se rapó por moda. No, él se hizo voto porque esa vez él estuvo un año solo sirviendo al Señor y tuvo que volver a trabajar porque no tenía dinero y empezó a reparar redes. Y dice, cuando vino Priscila y Aquila, siervos del Señor, que entendieron este concepto de ser cuerpo, le apoyaron, dice que él alabó al Señor y se rapó. Hizo un voto externo, pero de un cambio interno. Querido hermano, en la oración tú tienes que hacer votos delante del Señor. ¿Y sabes por qué a veces no quieres hacer los votos? Porque sabes que te estás comprometiendo con Él. Pero, querido hermano, las mejores oraciones son cuando tú empiezas a hacer pacto con Dios. Dice que Dios es un Dios de pactos. Hace votos delante del Señor. Si te cuesta esto, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. Pero dices, pastor, por conveniencia. No, Dios quiere eso. Señor, si tú extiendes mi territorio, Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Señor, si tú me ayudas en esto, quizás a lo mejor no es conforme a tu voluntad, pero si tú me levantas, si tú oro por mi esposa para que se convierta por mi esposo, oro por mis hijos, Señor, yo voy a hacer votos de seguirte todos los días de mi vida. Lo que pasa es que no nos gusta hacer votos delante del Señor, porque no queremos comprometernos con Él. Y por eso nuestras oraciones se repiten y son meras palabrerías. Y el último, el tema es el euchomai, que significa hacer una invocación, una petición o ruego. Querido hermano, cuando usted hace voto, invoque al Señor, pídale y haga ruego. Y póngase en la brecha. Si hay un hermano que esté sufriendo, ora por él. Señor, pero que se haga tu voluntad. Ora. A veces nosotros somos tan arrogantes, querido hermano, que decimos, bueno, el Señor no le sanó, nomás no quiso, o nos faltó fe. Querido hermano, entramos en las dimensiones del Señor, de los caminos secretos de Dios. Pero si el Señor quiere hacerlo, va a ponerlo en tu corazón. Y ora por la persona. Hace petición y ruegos. El señor J.D. Watson nos dice que proseuchomai significa orar sin cesar. De manera literal significa orar sin tiempo interrumpido. Eso quizás no nos alivie de la conciencia hasta que veamos que ese término se usaba en la antigua Roma para alguien con una tos persistente. Cuando hablamos de proseuchomai significa tos persistente. ¿Cómo es esa tos persistente? Es cuando tú quieres tratar de hablar bien, o se te aprieta y sigues tosiendo. Bueno, así tiene que ser nuestra oración, persistente. Y esa mujer dijo, este juez, yo soy juez injusto, no temo ni a Dios ni a nadie, pero como esta mujer es tan persistente, le voy a hacer justicia. Yo creo que Dios a cada uno de ustedes le ha hecho justicia muchas veces porque hemos sido persistentes. Porque ni siquiera hemos sabido cómo orar al Señor. Pero Dios ha sido bueno. Entonces, querido hermano, asimismo debemos convertir en oradores persistentes. Persistentes, querido hermano.
así como la viuda que persistió ante el juez injusto. Querido hermano, qué importante esto. Querido hermano, ¿se le está abriendo los caminos secretos del Señor en la oración? Si es así, póngalo en práctica, querido hermano. ¿Saben, queridos hermanos, como ustedes saben que yo vengo de Santiago y yo trabajaba, yo era jefe en correo, ustedes saben, se lo he dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces, Pablo? Para los nuevos, para la tele. Querido hermano, y siendo pastor y teniendo un cargo, la verdad que a mí me costaba, querido hermano, tener esos tiempos. Tuve años luchando por esos tiempos. Años. De tener ese encuentro con el Señor. De salir y que Él derribara mis esquemas. Pero sí se puede, hermano. Es cosa de tener hábitos y disciplina. Hábitos. Por ejemplo, nosotros ahora con mi esposa hemos descubierto hábitos de oración. Y nosotros nos levantamos súper temprano, tipo 12 del día. Nos levantamos temprano porque yo tengo que ir a dejar a mi hija al colegio. Y después que yo la voy a dejar, oramos al Señor cada uno en sus lugares que estime conveniente. Y tenemos esos tiempos de oración. ¿Saben, hermano? Yo le he dicho que me he puesto hasta llorón. He visto cómo Dios se ha movido en mi vida, he visto, estoy descubriendo, no digo que lo he hecho todo, estoy descubriendo esos caminos secretos. Son hermosos, querido hermano. ¿Sabes que ya con mi esposa tenemos que comprar estas pañuelos desechables? No nos duran nada, porque hoy que vamos a orar tenemos que llevar pañuelos. Y he descubierto esos caminos secretos. No, mira, querido hermano, es solamente disposición. Es solamente derramar tu corazón delante del Señor. No vayas con nada preconcebido ni que te creas nada o porque oraste 10 horas Dios te escuchó. No es así. Porque puedes orar media hora y puedes descubrir los caminos secretos del Señor. Entonces, queridos, tenemos que amarnos y persistir en la oración. Tenemos tanto por qué orar. Tenemos misioneros afuera, tenemos a Carlos, nuestra hermana, que estaba muy preocupados porque le pasara algo allá en Jordania. Gracias a Dios, Dios la ha cuidado. No hemos estado exentos de problemas, dificultades, pero querido hermano, lo único que nos hace persistir es la oración, porque descansamos en el Señor. Queridos, entonces Dios quiere que vayamos en oración, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y la verdad, querido hermano, ahí está la madre del Cordero. Ámense en gran manera unos a otros. ¿Te conocen esa foto? Bueno, Pablo, ¿qué quieres que diga? Oraciones. Querido hermano, sobre todo ámense en gran manera unos a otros. Sobre todo ámense en gran manera unos a otros. La palabra griega en estos dos pasajes para decir ferviente o gran manera es tenes, y significa fuera, y tenes estirar. Querido hermano, hay que estirar el chicle. Hay que tener paciencia. Como yo digo, a veces hay hermanos que a mí me dan ganas de imponerle no solamente las manos, sino los pies. Y algunos ponerle aceite, pero aceite hirviendo. Lo pienso, pero no lo digo. ¿Ya? Pero la palabra acá dice que cuando usted ora, y usted es una persona madura, tiene que practicarlo y moverlo en la iglesia del Señor. La iglesia que ora, los miembros que oran, son los que sostienen el cuerpo de Cristo. En el libro de Apocalipsis dice, yo le haré columna en la casa de mi Dios. ¿Quiénes son las columnas? Los que sostienen, los que estiran, los que se esfuerzan. El amor entre ellos había de ser intenso, especialmente en ese tiempo de persecución y prueba. La palabra que Pedro usa para describir este amor, tenés, que tiene dos significados que hemos incluido en la traducción. Quiere decir extenso en el sentido de consistente. El nuestro debe ser el amor que nunca falla. También quiere decir que se estira como el corredor hacia la meta. Nuestro amor debe ser vigoroso. Aquí tenemos una verdad cristiana fundamental. El amor cristiano no es una reacción laxa, sino una reacción
una reacción laxa y sensible, sino una reacción firme y constante en el Señor. Amén. Cuando usted es una persona de oración, tiene que reflejarlo en la casa del Señor. No, pastor, es que yo lo reflejo con mis seres queridos. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Usted tiene que hacerlo aquí. Llegar y esforzarse en ser una comunidad de fe. Estirar el asunto, tener paciencia. Esta clase de amor requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus propios deseos. Así sea, aunque se trate con ingratitud, rudeza y aún hostilidad. El amor cubre multitud de pecados. Cuando un hermano quizás le trató fuertemente, usted sea fuerte en el Señor y hable con él. Dice la palabra de Dios que si tú hablas con tu hermano y logras que él cambie, te ganaste al hermano. Entonces usted hable, no se quede con este asunto de decir, bueno, si él o ella fue la que empezó, pues, pastor, ¿para qué me buscan? Si saben cómo me pongo. No, la palabra de Dios dice que sobre todo ámense, sean fuertes y constantes. En el libro del apóstol, el 1 Pedro 1:22 dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Lo que caracteriza el amor espiritual, querido hermano, verdadero, bien sea de Dios al hombre o del cristiano a otro, es que cubre los pecados. En Romanos 5:8, si alguien lo puede leer, un texto muy conocido. ¿Quién lo puede decir? Ya, díganlo nomás, hermano Sol. Se me olvidó. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando acá Pedro está hablando del amor y cubre multitud de pecados, no está hablando de este amor salvífico de Jesús que tú recibiste, ¿no es cierto?, cuando aceptaste a Cristo. Lo que está diciendo, te enseña, no suprime la disciplina de un miembro de la iglesia que persevera en el pecado sin arrepentirse. Su aplicación específica es en un cristiano que debería pasar por alto los pecados cometidos en contra en la medida de lo posible. ¿Te acuerdas la música? ¿Ya? Querido hermano, no tiene que ver con eso, tiene que ver que tú pasas por alto al hermano. Si el hermano te ofendió y tú oras al Señor, no te hagas el ofendido. Ora a Dios y perdónalo en tu corazón. Porque si tú no lo perdonas, tú quedas atado a ese hermano. Eso está diciendo que el amor verdadero, ese amor que nace de una oración genuina delante del Señor, cubre la multitud de faltas que te puedan hacer. Y tienes que ser resiliente. Decir, oye, no, porque es que pastor, yo no voy a la iglesia porque un día una hermana me miró mal. O un día usted no me saludó. Yo le digo, hermana, póngase a la fila, porque yo hay hermanos que a veces no saludo porque ando con mi mente pensando en otra cosa. Y después me dice, pastor, pasó por al lado, te pido disculpas, no te vi, o a veces me he devuelto para saludarlo, porque queridos hermanos, somos así. Pero la hermana ni el hermano se han ofendido porque entienden que yo andaba en otro y porque yo soy especialista. ¿Ya? Entonces no me ofendo, pues, hermano. Entonces, cuando hablamos de este amor, tiene que ver con un amor que va más allá de la remisión de los pecados. Es un amor que perdona y que es un amor que, dice Pedro, contribuye mucho al proceso que haya un perdón de pecado y que sea así cubierto y haya un crecimiento en el hermano. Amén. Y si yo, querido hermano, tengo que pedir disculpas, perdón, pídela, porque es más importante en el reino de Dios. Porque tú ya has orado y has entendido que cuando uno ora es pro del hermano, de la iglesia del Señor. Y si tengo que pedirle perdón
a un hermano o hermana que se sintió conmigo, no voy a dar nombre, hacer que se pídale perdón. Mire, querido hermano, en el libro de Proverbios 10:12 dice: el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Eso está hablando, de ese amor de cubrir, que por sobre todo el pleito que quieran ponerte, tú seas un hombre íntegro y delante del Señor ora. El amor cubrirá todas las faltas, dice el escritor de Proverbios. Amamos a una persona, amar a una persona no es fácil de perdonar. No es fácil de pronto cuando esa persona tiene un concepto equivocado, quizás que yo piense. Pero la palabra de Dios dice que este amor tiene que ser fuerte, tiene que soportar, tiene que estirarse hasta el último. No, querido hermano, como dice mi hija, el que me dice: ¿qué queréis por papá si estamos en la generación de cristal? ¿Han escuchado eso, no? Eso me lo dijo mi hijo un día cuando yo le dije: oye, pero todos ¿te enojaste el otro día? Bueno, ¿qué querés que te diga? Si somos de la generación de cristal. Y a veces, querido hermano, parece que en la iglesia hay hermanos generación de cristal. Y no debe ser así. Yo digo, nosotros los cristianos más antiguos debemos ser por el chancho. No nos afecta nada. Entonces, con amor resulta fácil tener paciencia. Es mucho más fácil tener paciencia con nuestros hijos que con los de los extraños. Si amamos de veras a nuestros semejantes, podemos aceptar sus faltas y soportar su terquedad y hasta su descortesía. Es verdad que el amor puede cubrir una multitud de pecados. Así que, queridos hermanos, cuando usted ora delante del Señor, número uno, tiene que hacerlo con un corazón entendiendo que usted tiene que mirarse dentro de usted como está. Número dos, en el concepto judío se tiene que arrodillar, deje de caminar. Pare de hacer lo que está haciendo, arrodíllese. En el concepto griego habla de que nosotros tenemos que primero buscar la oración hacia la dirección de Dios, cara a cara con Dios. Significa hacer voto delante del Señor y significa hacer una invocación de petición y ruego. Querido hermano, es mucho más que repetir palabras, ¿no es cierto? Por eso Jesús le dice: cuando entres a tu cuarto, estando en lo secreto, ora a tu Padre, no ora contigo mismo. Gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Gracias, Señor, porque no soy como el hermano tanto que me ha tratado de mal, como el pastor con su broma fome. Tantas cosas, querido hermano, y a veces el Señor dice: ¿a quién estás orando? Ora a tu interior, hace voto delante del Señor. Reverénciate delante del Señor. Entonces termino, querido hermano, dice que a lo largo de esta carta Pedro nos recuerda la importancia de cultivar una mente que esté preparada para actuar conforme a la verdad de Dios. La templanza, la sobriedad son elementos claves para crecer en la oración. En medio del mandato de amar a los demás, porque nos dice cuál es la actitud con la que debemos darnos con intencionalidad y diligencia. Ese es el amor que necesitamos, que cubre multitud de faltas, porque piensa más allá. En una sociedad donde en la iglesia se hacen grandes oraciones y se grita y se hacen tantas cosas, querido hermano, que es necesario que hoy día, en el final de los tiempos que yo creo que estamos viviendo, hagamos oraciones responsables, hagamos oraciones equilibradas, hagamos oraciones pensando en el cuerpo del Señor. Termino con las palabras del señor M. Baum, no sé si se ve ahí, pero se las leo yo. Él fue un gran activista metodista en la época del 1800 y tanto, y él dice la causa, y él ya decía algo, mira, tantos siglos decía algo: la causa principal de mi pobreza e ineficacia es debida a una inexplicable negligencia en la oración. Puedo escribir, leer y oír con voluntad presta, dice él, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas, y por eso mi corazón carnal fácilmente la reúne.
Mira esa lucha que tenía él, yo la he sentido, yo sé que muchos de ustedes igual. Oremos al Señor por tantas cosas. Oremos por los hermanos que están sufriendo, oremos por las misiones. No haga rezos, querido hermano, usted a veces tiene hasta una estructura para orar. Deje que el Señor se mueva. Y si tiene que quebrantar y hablar su interior, hágalo, querido hermano, porque esa es la mejor oración. Y esa oración tiene que redundar en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Si usted me dice que ora todos los días, no sé cuántas horas, y yo veo que eso no se ha reflejado en la iglesia, querido hermano, te lo pido delante del Señor, busca a Dios. Y si bien te ha hablado, querido hermano, entra en ese camino secreto del Señor. Ese camino que lo descubrieron los profetas, los reyes de Israel que anduvieron con él. Ese camino de hacer la voluntad del Señor y que Él tome el control de tu vida. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos. Señor, que hoy día podamos, Señor, descubrir los caminos secretos de tu voluntad, Padre. Señor, que tú nos guardes, que tú nos libres. Señor, bendice a tu iglesia y que crezcamos en oración, en nuestras casas, que tengamos esos tiempos de oración, en nuestra iglesia, que tengamos también con los hermanos ese tiempo de oración. Señor, con nuestros hijos, nuestra esposa. Señor, tu palabra nos demanda que seamos inteligentes y prudentes en la oración. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.